Bueno, ahora nosotros lo que vamos a dar es un pantallazo de cómo realizar una producción escrita. Pueden ser oraciones, pueden ser cuentos o cualquier otro tipo de actividad donde la seño les pida realizar algún escrito. Bien, si vamos a realizar un cuento, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se va a dividir en párrafos, ¿sí? Por lo general se divide en 3 párrafos. En el primer párrafo, ¿qué es lo que tiene que tener esa primera parte del escrito? Se presentan los personajes de quienes voy a hablar, ¿sí? Un lugar y un tiempo. Tiene que ocurrir en algún espacio, o sea, dónde y cuándo ocurre la historia que yo voy a contar. En el segundo párrafo, ¿qué es lo que tiene que tener? Aparecen otros personajes que por lo general son los antagonistas, que serían los que contradicen al personaje principal o a los personajes principales. Son los que hacen las peleas, los que arman los problemas, los que se enojan, todos los enemigos, ¿sí?, del personaje principal. Bien, y se presenta el problema porque en base a estas situaciones de personajes problemáticos aparece un problema que nosotros lo tenemos que resolver. Eso se da en el segundo párrafo, que es el desarrollo de nuestro escrito. El primer párrafo se inicia con el personaje o los personajes principales, dónde ocurre y cuándo, ¿sí? Dónde está ese personaje, dónde vamos a contar la historia y en qué tiempo, ¿sí? En el segundo párrafo, el desarrollo, ¿sí? Aparece el problema y aparecen los personajes que provocan el problema. Pueden ser personajes o pueden ser situaciones que provocan el problema. Y por último, en el tercer párrafo, ¿qué sucede? O desaparece el problema o la situación problema, ¿sí? Y se resuelve ese conflicto. Esa sería la estructura de un cuento para realizar la producción escrita. O también lo puedo dividir, como dije, en párrafos o esto puede suceder en una oración. Bien, pero para poder nosotros armar esto, ¿sí?, esta estructura, yo les propongo acá el siguiente cuadro. Acá hay 2 cuadros. Puedo utilizar el que más me guste, el que más fácil me parezca. Para poder saber de quién voy a hablar, cómo es, qué es lo que hace, dónde ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre, se puede volcar los datos en un cuadro. Entonces yo voy a anotar el personaje. ¿Cómo es ese personaje? Que eso aparecería en el primer párrafo. ¿Qué hace? Sí, también puede aparecer. Y cuándo y dónde. Esos son datos que yo voy a utilizar para iniciar el primer párrafo. El mismo cuadro me sirve para hablar de los otros personajes, ¿sí?, de cómo son, qué es lo que hacen y cuál es el problema que también tienen. Eso se puede volcar en este cuadro. En el segundo cuadro es exactamente lo mismo, pero utilizamos otras palabras. El ambiente, que sería el tiempo, ¿sí?, cuándo, el lugar, espacio, personajes, ya sean personajes principales o personajes secundarios o bien antagonistas y protagonistas, y el problema que presenta ese personaje, ¿sí? Por ejemplo, que yo ponga acá, no sé, una princesa. ¿Cómo es? Tímida. ¿Qué hace? Duerme mucho. ¿Cómo, cuándo y dónde? Duerme en el mediodía, siempre acostada en la mesa, ¿sí? Y si yo voy a hablar de otro personaje, si es el enemigo, qué sé yo, acá pongo dragón. ¿Cómo es? Feroz. ¿Qué hace? Ataca a la princesa. ¿Cómo, cuándo y dónde? Y pongo los datos para no olvidarlos. Lo mismo va a ocurrir con este cuadro, ¿sí?, para cada una de las personas o situaciones que yo quiero redactar. Bien, pero cuando yo escribo, ¿sí?, tengo que tener algunas palabras para poder comenzar. Acá yo anoté una serie de frases con las que se pueden iniciar los párrafos. Cuando yo quiero empezar el cuento, puedo decir había una vez, en un lejano país o en un lugar lejano, érase una vez, allá en un país muy lejano, ¿sí? Si ustedes encuentran otra, pueden utilizar las que encuentren, pero esta más o menos sería como las frases de inicio.
Para introducir el problema, que sería el desarrollo, yo puedo empezar a comenzar la oración con de repente, al poco tiempo las cosas cambiaron, en un momento dado sucedió tal otra, entonces ocurrió y sigo con la historia. Para comenzar a resolver el problema, puedo utilizar la palabra finalmente y cuento lo que sucede para que se resuelva el problema. Al final sucedió tal cosa para resolver el problema. Para terminar, pasó tal cosa para solucionar el problema. O bien decir por último y contar cómo se resuelve, contar lo que falta de la historia para terminar el problema. Y como último, sí, como la gran mayoría de los cuentos, y fueron felices y comieron perdices, y colorín colorado este cuento se ha acabado, vivieron felices para siempre, ¿sí? Si ustedes se fijan, tiene esta estructura mucho de los cuentos de Disney, que se manejan con esta estructura, ¿sí? Por eso es la propuesta que se les presenta, por la propuesta que también ha hecho la seño de grado, ¿sí? Bien. Pero estos son ideas para comenzar, pero también nosotros tenemos que empezar a producir esos párrafos que están formados por oraciones. Muchas veces los niños presentan situaciones como que escriben todo amontonado. Entonces acá se les brinda algunas estrategias de escritura, ¿sí? Si ustedes notan que el niño escribe todo junto y les cuesta separar, una de las propuestas es, por ejemplo, yo acá inventé una oración con el personaje del texto que se les propone. Dorinda quiere ser reina. Eso sé que no es así, pero es una idea. Uso puntos. ¿Para qué me van a servir los puntos? Para saber cuántas palabras tengo que escribir. Fíjense que yo acá he hecho un rectángulo y he marcado un punto porque son indicadores que le van a mencionar al niño que empieza con mayúscula y termina con punto final. Si el niño junta palabras, se va a dar cuenta que en un puntito van a encontrarse con una sola palabra y les va a sobrar. Entonces, los puntos sirven justamente para que cada palabra tenga su lugar, que eso lo vamos a contar. Cuando el niño diga la oración que quiere escribir, le vamos a preguntar cuántas palabras tiene esa oración y que las cuenten con los dedos. Una vez que la hayan contado con los dedos, van a dibujar tantos puntos como dedos sumaron. También podemos hacer usos de líneas. Fíjense que hay líneas de distintas longitudes. Eso es en base a la longitud de la palabra. Fíjense que acá hay una línea corta porque hace referencia a esa palabra con pocos grafemas. Pero, por ejemplo, la primera es un poco más extensa justamente porque Dorinda es una palabra de mayor longitud. Entonces, acá se suma que además de la longitud es la cantidad de líneas que yo tengo que hacer. Esto también le va a servir al niño si se presenta dificultades solamente con el puntito. Entonces esto le va a ayudar que cuando él reproduzca la oración o las palabras que quiere escribir, se va a dar cuenta cuáles van a ser más largas y cuáles van a ir en los espacios más cortos. Si no resulta esto, una cuarta estrategia es el adulto que escriba las palabras o bien que el niño escriba las palabras en cajitas, ¿sí? Esas cajitas, en cada cajita va a encontrarse una palabra. ¿Qué les sugiero? Que marquen también con alguna estructura que ustedes utilicen. Yo he marcado acá con rectángulos, que ellos se van a dar cuenta que si se encuentran con eso va a ser la primera palabra, que eso va a ser una ayuda. Y cuando me encuentro con un punto van a entender que es la última palabra de la oración. Ustedes van a mezclar, le van a pedir al niño que recuerde la oración que quiere armar y después se les va a dar las cajitas de las palabras para que lea y arme, ¿sí? Y por último, también podemos utilizar el recurso de los números. Si el niño contó con los dedos cuántas palabras tiene, entonces escribo primera palabra, segunda, tercera y cuarta. También con el recurso más visual, un rectángulo y un punto para que él se dé cuenta que empieza con mayúscula y termina con punto final. Esas serían algunas de las propuestas para que puedan encarar las tareas que se les ha dado a lo largo de la semana, que se pide mucha producción escrita, y esta es más o menos en el caso que quieran hacer oraciones, ¿sí? Esta puede ser una estrategia. Acá nosotros estamos hablando de qué es lo que debe tener esa producción
escrita cuando hablamos de cuentos, frases clásicas o básicas para incrementar el vocabulario y un cuadro que me ayude, que le ayude al niño a organizar lo que quiere hacer. ¿Sí? Esto sería como es antes de escribir. El niño organiza las ideas para luego hacer uso de las frases básicas y como estrategia este tipo de actividades para que el niño pueda producir su cuento o las oraciones que quiera.